Hola de nuevo, vamos a continuar con la lección 6 y vamos a dedicar unos minutos a la figura de Akenatón en su fase final de reinado, Smenkhkara y Anjepura Nefer-Nefruatón. Esta fase final del reinado de Akenatón la podemos comenzar en su año 9 aproximadamente, que es cuando se produce el cambio de nombre de el dios Atón en sus dos cartuchos. Lo que vemos ahora en pantalla a la izquierda son los dos cartuchos que ya conocíamos, el nombre en esos dos cartuchos, y a la derecha la variante que se produce aproximadamente a partir de ese año 9. Aparentemente parece que sea lo mismo, pero nos faltan dos elementos importantes. Por un lado desaparece la figura de Horus, que deja formar parte de ese nombre, y por otra parte también desaparece el nombre del dios Shu. Es decir, vemos cómo en este sentido se radicaliza un poquitín más la postura de Atón como divinidad solar única en el panteón egipcio. Esto conlleva también una serie de actuaciones contra la figura de Amón, que es el gran competidor que tenía Atón en ese momento, dado que hasta la época de Akenatón Amón era el dios principal y con más recursos en Egipto, como lo seguirá siendo después de la aventura de Akenatón. Y por eso se eliminan pues gran cantidad de figuras del dios Amón, como la que veis en la imagen de la izquierda, o incluso se elimina la palabra Amón allá por donde aparezca. Sin ir más lejos, la base de la estatua que veis a la derecha pertenece a Menhotep III, el padre del propio Akenatón. Y claro, Amenhotep ya tiene en su nombre esa palabra, Amón, que es eliminada sistemáticamente de sus cartuchos. No solo esa damnatio memorie se dirige contra la iconografía y contra el nombre de Amón, también se dirige, por ejemplo, contra el plural de dioses, Necheru. Cuando aparece la palabra Necheru, usualmente es eliminada. En ese contexto en el que la postura atonista se ha radicalizado, llegamos en realidad al clímax del poder y de la ideología que ha intentado implantar Akenatón a partir de esa nueva residencia de Ajet Atón. Y uno de los momentos cumbre de ese reinado sin duda es el año 12. Fijémonos bien en esta imagen. Procede de la tumba de Juya, que fue supervisor del doble tesoro de la gran esposa real y mayordomo de la gran esposa real Tille. En esta imagen podemos ver por un lado una inscripción que nos aporta una fecha, año 12, segundo mes de Peret, día 8, y la inscripción que nos dice qué es lo que está sucediendo. Dice, aparición del rey del Alto y Bajo Egipto, Nefer Jeperura Waenra, y de la gran esposa real Nefer-Nefruatón Nefertiti sobre la gran silla portátil de Electro para recibir los productos de Haru, de Kush, del este y del oeste. Bueno, y sigue la inscripción en esa tercera columna. Aquí se habla de dos protagonistas, por una parte de Akenatón y por otra parte de Nefer-Nefruatón Nefertiti, de su esposa, pero aparentemente solo vemos una figura. Sin embargo, si nos fijamos bien, vemos como en esa silla de Electro a la que hacía referencia la inscripción, tenemos 4 pies en ese reposapiés y en realidad 4 piernas, es decir, son 2 figuras. Nefertiti, por lo tanto, se ha solapado perfectamente a la figura de Akenatón y esto sin duda nos debe llevar a la conclusión de que la influencia de Nefertiti es grande. Vayamos ahora a otra tumba, la tumba de Merirra II, también en la necrópolis norte de Amarna. Esta es una escena mucho más completa y que se refiere a un momento posterior al de la escena anterior, pero también de ese mismo año. Es el recibimiento que ejerce Akenatón de las embajadas procedentes de los países anteriormente mencionados. Pero ampliemos ahora esta parte de la escena y ya podemos ver mejor cómo por detrás
del trono en el que se sienta Akenatón hay 6 figuras femeninas, 6 princesas, que no son otras que las hijas de Akenatón y Nefertiti, es decir, Meritatón, Maquetatón, Angesempa, Atón, Neferuatón, Neferurra y Setepenra. Estas son las 6 hijas que están vivas en este momento del año 12, porque aquí también se conserva la inscripción. A esta escena se le conoce generalmente como la escena del Durbar. Por lo tanto, tenemos 2 momentos de este episodio reflejados en la tumba de Juya, pero también en la tumba de Merirra II. Y nuevamente fijémonos bien en la figura de Akenatón. Aparentemente solo hay una figura, pero en realidad son 2. Vemos cómo 2 manos se juntan, es decir, la reina está dando la mano al rey y por otra parte son 4 las piernas que se apoyan en ese reposapiés. Nuevamente se han solapado las imágenes. Vayamos ahora a esta otra escena que encontramos en la tumba de Merirra II, justo a la izquierda en otra pared de la escena anterior. Sin las inscripciones podríamos decir, bueno, pues aquí aparece Akenatón y Nefertiti una vez más. Sin embargo, si nos fijamos en los restos de esta inscripción, vemos como el cartucho de la derecha no contiene el nombre de Neferefretón Nefertiti, sino que contiene el nombre de Merit Atón. Entonces aquí ya parece que algo sea anormal. Afortunadamente tenemos copias de esa inscripción que ya se ha perdido. A partir de la época de Lepsius se hicieron algunas copias, y en estas copias no solo vemos los 2 cartuchos que contienen el nombre del dios Atón, ya perdidos, sino también los 2 cartuchos que contienen el nombre de un personaje que hasta ahora no hemos mencionado, que no es otro que Angeprura Esmenjkara. Es decir, Esmenjkara es un rey que hasta ahora no habíamos mencionado y que se vincula directamente como esposo de la que aquí aparece mencionada como gran esposa real, Meritatón. Meritatón, recordemos, hija primogénita de Akenatón y Nefertiti. Veamos ahora este bloque hallado en Mitraína, en la región de Memphis. Aunque la destrucción que hay alrededor del bloque es grande y solo podemos ver parcialmente algunas inscripciones, son suficientes para demostrar esa relación entre Esmenjkara y Meritatón. Fijémonos cómo en primer plano hay 5 cartuchos. 2 cartuchos están muy cerca de los rayos del Atón. Esto nos deja claro que esos 2 cartuchos pertenecen al nombre de Atón. Por otra parte, tenemos otros 3 cartuchos. Claro, si tenemos 3 cartuchos, número impar, necesariamente debemos pensar que 2 son del rey y 1 de la reina. El de la reina es fácilmente identificable, entre otras cosas porque debajo del cartucho pone Anjti, es decir, una terminación femenina. Es evidente que se pertenece a una mujer, aunque el nombre de la misma seamos incapaces de leerlo porque está cortado y solo queda el determinante femenino al final. Pero claro, tenemos los otros 2 cartuchos que han de pertenecer al rey y ambos terminan exactamente igual, con el signo Geper y con el plural U, Geperu. Claro, ¿qué faraón tiene 2 cartuchos en el que ese elemento se pueda repetir? Pues no puede ser otro que Angeperu Ra, por un lado, es un cartucho, y Esmenjkara Yeser Geperu, ese sería otro cartucho. Es decir, lo que tenemos ahora en pantalla. Así que aquí una vez más veríamos la asociación entre Esmenjkara con la primogénita de Akenatón y Nefertiti. Vayamos ahora a la imagen de la izquierda. Esta es una pieza hallada en la tumba de Tutankamón. La inscripción está parcialmente borrada, pero quedan suficientes elementos como para reconstruirla de la manera que veis abajo a la izquierda. Y claro, la reconstrucción es fascinante, o lo que ponía aquí es fascinante, porque vemos cómo se asocian los 2 cartuchos de Akenatón con los 2 cartuchos de Esmenjkara. Podríamos suponer, por tanto, que existe una contemporaneidad entre Akenatón y Esmenjkara, contemporaneidad que podría haber quedado reflejada también en la tumba de Merirra II, dado que la escena que representaba a Akenatón en el año 12 era vecina
a la escena que representaba a Smenkhkara con la primogénita de Akenatón y Nefertiti. Pero también fijémonos, por ejemplo, en la imagen de arriba a la derecha. Vemos dos perfiles del faraón. Generalmente se atribuye esta imagen a Akenatón, con los rasgos típicos de Amarna, pero pensemos por un momento que en vez de ser dos imágenes del mismo faraón, pudieran ser dos imágenes de dos faraones contemporáneos. En este caso ya no tendríamos que ver aquí solo a Akenatón, sino a Akenatón y tal vez junto a él a Smenkhkara. Sobre Nefertiti hemos podido ver cómo desde el inicio del reinado de Akenatón esta mujer, desde luego, tiene mucha influencia, no es una mera gran esposa real. Aparte de esto, ella tiene mucha influencia dentro de la ideología y de la política de Amarna. Recordemos, por ejemplo, el templo Jutbenben que alzó hacia el año 4 de reinado Akenatón, Amenhotep IV, en Karnak. En ese templo solo aparecía ella oficiando con una o dos hijas. Sin embargo, vemos como desde el inicio ella se muestra a la misma altura que Akenatón, formando una auténtica tríada junto al Atón, y vemos también como en algunos bloques muestra una iconografía que no es propia de una reina, sino de un rey. Por ejemplo, en estos recuperados en Ashmunein, lugar al que fueron a parar muchos bloques procedentes de Amarna durante el desmantelamiento de Amarna, bueno, pues aquí vemos esta embarcación en la que aparece en la iconografía la propia Nefertiti con su corona típica, inconfundible, es la única reina que la utiliza, realizando la operación de la destrucción de los enemigos, una iconografía absolutamente vinculada a los reyes de Egipto y en ningún modo a la reina. Sin embargo, aquí ella la utiliza, es una muestra más de su influencia. O fijémonos, por ejemplo, en estas dos estelas inacabadas. Una es parcialmente anepígrafa en los cartuchos. Bueno, pues en esa estela de la izquierda, a primera vista diríamos que tenemos dos reyes por el tipo de coronas que utilizan, y además dos reyes con signos de cariño entre sí. Esta es la visión antigua de la estela. Pero fijémonos bien en los cartuchos. Tenemos a cada lado del disco dos cartuchos, son los nombres de Atón, dos a la izquierda, dos a la derecha, para conservar la simetría. Esto es muy propio de ese nombre de Atón. Pero más hacia la derecha tenemos tres cartuchos. Si tenemos tres cartuchos, volvemos a lo mismo, es que dos son del rey y uno probablemente de la reina. De hecho, fijémonos en la corona que lleva la figura de la izquierda, en la estela izquierda, y la que lleva la figura de la derecha, claramente femenina, en la estela inacabada, en la parte derecha de la pantalla. Ambas llevan la corona azul. Podríamos decir casi sin lugar a dudas que estamos aquí ante otra representación de Akenatón y Nefertiti. De ahí también que en la estela de la izquierda existan esas caricias, ¿no? Y esas muestras especial de cariño propias de un esposo con su esposa y viceversa. Esta otra estela, conocida como estela de la corregencia, aún clarifica más la posición de esa reina. Aquí, aunque no lo veáis muy bien, tenemos dentro de ese recuadro verde 4 cartuchos. Los dos de la izquierda son los de Akenatón y los dos de la derecha nos aportan un nombre que aún no hemos mencionado. Por una parte, Anheb-Prura, es decir, un nombre similar o idéntico al de Smenkhkara, pero en lugar de Smenkhkara, en el otro cartucho, encontramos el nombre de Nefer-Nefu-Atón. Entonces, estos dos cartuchos podríamos considerar que constituyen un nuevo nombre de Nefer-Nefu-Atón, Nefertiti, originalmente Nefertiti, un nuevo nombre de esta mujer que adquiere una vez alcanza un nuevo grado de influencia. Esta vez alcanza el grado de faraón corregente de su marido Akenatón. Esta es la opción que podemos tomar para explicar estos cartuchos. Fijémonos en las dos columnas de la izquierda. Estas inscripciones proceden de una caja
que halló Howard Carter al fondo de la escalera de acceso en la KV62, la tumba de Tutankamón. Esta inscripción es muy sencillita, pero bueno, pues aporta información. En primer lugar, a la izquierda tenemos los dos cartuchos de Akenatón, pero es que a continuación los dos siguientes cartuchos pertenecen a An-Jeper-Urra Meri Nefer-Jeper-Urra, es decir, una nueva versión completa del cartucho de An-Jeper-Urra con su epíteto, y a continuación Nefer-Nefru-Aton Meri Uaen-Ra. Lo que utiliza este monarca es el nombre An-Jeper-Urra por un lado, el nombre de Nefer-Nefru-Aton por otro, que nos recuerda al nombre de Nefer-Nefru-Aton Nefertiti, pero hace uso de dos epítetos muy especiales. Meri Nefer Jeperu, tenemos que incluir la U, Ra, Meri Nefer Jeperu Ra por un lado, y por otro el epíteto Meri Uaen Ra, es decir, amado o amada, como va a ser el caso de Nefer Jeperu Ra, que es el nombre de entronización de Akenatón, y amado o amada de Uaen Ra, que es el epíteto que en su nomen utiliza Akenatón. Uaen Ra, recordemos, el único de Ra. Bueno, y al final de estos dos cartuchos tenemos un tercero o un quinto cartucho bajo el título de Gran Esposa Real, en el que se lee el nombre Merit Atón. Es decir, que ahora Merit Atón no está vinculada a Esmenj-Kara, sino aparece vinculada a los cartuchos de Akenatón y a los de este otro rey que acabamos de presentar. Pero es que este otro rey en realidad es una mujer. ¿Cómo lo demostramos esto? Fijémonos en el escarabeo de la derecha, donde aparece el nombre de An-Jeper-Urra Meri Uaen Ra. Debajo del signo Ang hay una T, eso es una desinencia de femenino, con lo cual es evidente que An-Jeper-Urra es una mujer. Pero si quedaba alguna duda al respecto, vemos como hay algunos cartuchos en los que se indica el nombre de Nefer-Nefru-Aton, en los que aparece el epíteto Ajet en Gies. ¿Qué significa Ajet en Gies? Pues significa el espíritu eficaz de su esposo. O sea, es que ya no hay ninguna duda de que estamos aquí ante una reina faraón. La única duda que podemos tener es si esta reina faraón es Nefertiti, una nueva forma de Nefertiti. En realidad es perfectamente factible porque hemos visto su evolución. Primero fue Nefertiti, después fue Nefer-Nefru-Aton Nefertiti, se asoció a la iconografía propia de los reyes con esa destrucción del enemigo, pero también utilizando coronas como la azul propia de los reyes, o oficiando directamente al Atón, que eso es lo que haría un rey. Y ahora, además, nos encontramos con este nuevo nombre, bueno, que se podría vincular a ella. Algo también importante de esta An-Jeper-Urra Nefer-Nefru-Aton, que ya hemos dicho que es una mujer, faraón, es que tenemos un grafito en la montaña tebana, en una tumba de Tebas Oeste, en la tumba TT-139, en el que se habla del año 3, tercer mes de la estación de Ajet, día 10, relacionado este año con esta monarca. Y lo importante es que en ese año 3 se habla de las ofrendas divinas de Amón en el templo de An-Jeper-Urra en Tebas. Es decir, aparece el dios Amón, que se supone está siendo perseguido. Y más abajo en la inscripción se dice: así como has hecho que contemplen las tinieblas que has creado, haz ahora la luz, oh Amón, ahuyenta los temores, siembra el regocijo en el corazón del pueblo. Es decir, es como si se estuviera saliendo de una época oscura para Amón, y de hecho la hubo en esa persecución iniciada a partir del año 9 de Akenatón, o lo que es lo mismo, ahora en este año 3, fechado en An-Jeper-Urra Nefer-Nefru-Aton, hay una apertura hacia Amón. Y esto tal vez indique que Akenatón ya ha muerto en este momento y que An-Jeper-Urra Nefer-Nefru-Aton, esta reina faraón, está gobernando más allá de Akenatón. También debemos indicar la tradición que existe a partir de Manetón sobre esta época. Podemos obtener algún indicio de que una mujer fue faraón
en este momento? Pues la verdad es que sí, si nos fijamos en la obra Contrapión de Flavio Josefo del siglo I después de Cristo, pero que bebe sus fuentes en la obra de Manetón del siglo III antes de Cristo, él dice que tras Amenofis, que se refiere a Amenhotep III, reinó un faraón llamado Horus, que necesariamente se ha de referir a Akenatón, y después de este Horus dice su hija Azenqueres. Si fuera su hija Azenqueres Meritatón, bueno, pues apoyaría la hipótesis de algunos autores buenos conocedores de la época de Amarna, como Wolf Krauss, que cree que esta Meritatón es la Angeprura Nefer-Nefratón que hemos mencionado antes. Pero, por ejemplo, Teófilo, después de mencionar a Menofis, a Amenhotep III y a Horus Akenatón, nos dicen que después de este último reinó su hermana, la hermana de Akenatón. Pero recordemos que la palabra senet, la palabra hermana, también es utilizada por los egipcios como esposa, con lo cual, si quien reina después de Akenatón es su esposa no podría ser otra que Nefertiti. Entonces vemos que, claro, las fuentes antiguas son muy tardías respecto a la época que vivió Akenatón, no son concluyentes, pero en todo caso sí que nos hablan, sin ningún género de dudas, de una reina que fue faraón.